señor presidente. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta. Luis está sin audio también. Señor presidente, se ha recibido un documento en la Secretaría de la Comisión que consiste en una minuta de fecha de 5 de enero del año en curso de la gerente general de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, señora Rosana Capalli, que contiene los planteamientos de dicha entidad sobre el proyecto de ley ubicado en el segundo lugar de la tabla. Esa es la cuenta, señor presidente. Gracias, para que lo tengan a la vista todos. El objeto del primer punto de la tabla es analizar lo que está pasando con la implementación de la ley de velocidad y calidad mínima de Internet. Quiero recordar que esta fue una moción parlamentaria que partió hace muchos años y llevamos cerca de 5 en que se implemente, y que es una situación bastante, disculpen el tono, muy molesto porque a los consumidores se les está robando, y se les está engañando, se les vende un producto que no se le entrega, ni en calidad ni en velocidades, y ese es el origen de este proyecto. Esta es una legislación pionera en la región, pionera en el mundo respecto a establecer este tipo de marco, y ha sido muy, quiero decir, para la comisión frustrante constatar que el proceso de implementación ha sido fallida a pesar de que se pactó este modelo, porque se quería hacer en el proyecto original a través de otro procedimiento. Y la duda es que si uno tiene que simplemente hacer un cambio legislativo y hacerlo de otra forma, porque lo quiero decir con mucho respeto a nuestros invitados, la impugnación que ha hecho la industria nuevamente nos hace primero sentir de que no se respeta lo pactado. Este modelo se pactó con la industria. Se pactó con la industria para no hacerlo de otra forma. Y yo creo que tenemos que estudiar, y se lo quiero plantear a la subsecretaria, volver a las propuestas iniciales que hubo respecto al modelo de control que se necesita. Aquí se optó por externalizar, entre comillas, a un ente tercero, lo que era el mecanismo de evaluación y de seguimiento y fiscalización de las velocidades y calidades del servicio. Pero esto indica que ha sido un fracaso hasta ahora, porque era algo propuesto incluso por la industria, este tipo de modelo. Y por ende, yo en lo personal ya tengo preparado un proyecto para hacerlo de otra forma, que va a ir muy vinculado con lo que es la superintendencia de telecomunicaciones, porque este modelo, yo siento, y por eso quiero agradecer que esté don Alfie Ulloa presente, en tanto la industria le pone palos en el camino para que los consumidores tengan acceso a lo que se les vende, y donde sería evitar la publicidad engañosa. Tenemos una dificultad gigante. Entonces yo quiero proponer para efecto de la sesión, ofrecerle la palabra a la subsecretaria, que nos pueda contar su versión, a la industria. Yo espero con mucho cariño que no usemos el argumento del uso de los datos personales como excusa para frenar esto. Todos sabemos que eso está resguardado en esto. Y reitero, este modelo fue propuesto y pactado con la industria. Y esa es la parte que más incómoda de lo que ha pasado. Señora subsecretaria, buen día y feliz año. Nos habíamos visto en el último tiempo para el trabajo que nos toca este año. Espero que le vaya muy bien en casi todo. Que nos vaya muy bien. No, que en esta comisión... En la comisión todo. Muy bien, porque compartimos todos los que estamos acá transversalmente, la necesidad de dejar Chile conectado y terminar con la brecha digital. Y esto lo estamos haciendo en los distintos proyectos, así que ahí que nos vaya bien en todo lo que trabajamos en esta comisión, porque de verdad que todos los proyectos son de común interés. Y saludo a todos los que nos han saludado. Yo voy a partir con yo voy a mandar una presentación
¿Ya? Sí, si me permite compartir pantalla, pues echarla a correr. Habilitado, José. No sé si se alcanza a ver. Ahí sí. Ponla en modo pantalla completa. Un segundo, que justo me daba el control del Zoom. ¿Ahí aparece en modo presentación? Ahí sí. Ya. Bueno, nuestro presidente de nuestra comisión hizo introducción, así que yo me voy a saltar eso, porque él la verdad que lo definió perfectamente. Así que pasemos a la primera. Yo quiero... pasemos a la primera. A la siguiente. Perdón, que están en objetivos. No sé si está proyectándose correctamente, No, subsecretario, me parece que no. Estamos en Dame un la segundo. primera página. Eso, ahí, muchas gracias. Sí, Ya. perfecto, lo dejamos En así. resumen, para que, Marco, yo sé que algunos de los honorables que están acá fueron los impulsores de la ley, pero igual voy a hacer un pequeño resumen para aquellos senadores que son más nuevos en la comisión, como marco de referencia general. Entonces, esta ley busca principalmente que el usuario tenga a su disposición una herramienta objetiva de medición de la velocidad contratada con su proveedor de servicio, y que esta medición sirva como presunción legal absoluta tenga validez legal para reclamos y compensaciones. Hoy día existen múltiples aplicaciones de distintos proveedores, de la misma empresa o externos, pero que al final no tienen presunción legal y es obligación de la persona casi demostrar que recibe menos velocidad contratada, y en realidad al final eso sucede con escasa probabilidad. Entonces esta sola medición le da esa validez. Y en la empresa, entonces, que ahí al contrario tiene que demostrar que esa medición por algún motivo no es válida. Entonces, esto obedece además a un sentir ciudadano, que claramente, como decía el senador Letelier, lo vimos incrementado en este tiempo de pandemia, donde un problema era grande, eran las personas que no tenían conectividad, no tenían internet, pero otro problema tan grande eran las personas que no estaban recibiendo, estaban pagando su servicio, no estaban recibiendo o percibían que no era equivalente a lo que le habían ofertado y ellos habían comprado, especialmente en tiempos de pandemia, donde dependían 100% de Internet, y además lo vimos cuando hace una semana atrás presentamos las grandes cifras de aumento de reclamos. Casi la industria en ese periodo de pandemia de 6 meses aumentó casi en 100% los reclamos, y los reclamos tienen que ver justamente principalmente con esto. La ley establece que un tercero independiente, financiado por los proveedores de Internet, realice las mediciones de velocidad. El modelo de implementación por parte de Subtel busca, entre otros objetivos, resguardar la credibilidad del sistema, así como lo hicimos con el organismo técnico independiente de portabilidad, y tener justamente organismo independiente, valga la redundancia. Sigamos. Siguiente. Los principios. Las mediciones siempre contarán, y esto es muy importante, con el consentimiento expreso e informado del usuario para la obtención de parámetros mínimos para una correcta medición, tales como cobertura, dispositivo usado, tecnología de acceso y el cumplimiento cabal de la privacidad de los datos. ¿Por qué el usuario va a entregar estos datos? Justamente porque busca que Subtel sirva de garante y vele por sus derechos, que es nuestro rol. Estamos encargados para eso frente a una grande corporación, y para eso, voluntariamente, y para defender su postura y su data, le entrega, repito esto porque es importante, porque es voluntario, y es justamente para que lo ayuden, que está desesperado porque no siente que no está recibiendo lo que está contratando. Los costos del sistema son de cargo de la empresa, proveedor de servicios, ya que la ley fija las obligaciones de cumplimiento de resultados, incluyendo la capacidad requerida para su gestión. El organismo técnico independiente, que es como una replicación al OAP de la portabilidad, solo está facultado a realizar mediciones, siendo siempre la fiscalización una función intrínseca de Subtel. Es decir, Subtel mantiene su rol fiscalizador y no hay espacio para corregulación. En fin,
el fin último de la medición a nivel usuario son las mediciones estadísticas complementarias para que haya neutralidad de lo que estamos hablando, trabajando también aquí, de neutralidad de la ley 2.0, digamos. Aquí es importante, como decía el senador Letelier, esta es una ley que viene trabajando con muchos de ustedes a partir del 2012, se promulgó en 2017, o sea, 5 años de tramitación, por los motivos que ustedes saben mejor que yo, mucho tiempo, que este es un clamor popular, es un clamor que estamos prometiendo a la ciudadanía. Yo quiero decir aquí, comprometerme, que yo esto lo voy a sacar antes de que termine este gobierno. Yo sí, lo puse ayer en mis compromisos que tuvimos que entregar a la ministra y a la ministra del presidente para mi año 2020, para el último periodo de gobierno que nos queda, y ahí yo le pido ayuda a todos los honorables, porque este es un dolor que yo recibo a diario y que ustedes conocen perfectamente y que estamos al debe, si bien entiendo la dificultad y para nosotros ha sido difícil, porque esto, como usted bien dijo, presidente, es pionera. No tuvimos ningún lugar en el mundo para ir a mirar algo así, pero eso no quiere decir que porque sea difícil no se haga. Con voluntad todo se puede hacer. Un poquito de historia, aparte de la que acabo de hacer. En marzo de 2020 se formulan objeciones ante la Contraloría por la toma de razón del reglamento para esta ley. Y Subtel tiene que dar descargos, tiene que presentar, pero finalmente Contraloría toma la posición de Subtel y toma razón de ese documento, a pesar de haber sido tratado de ser impugnado por la industria. Esto fue en julio de 2020, y en agosto, inmediatamente después, entonces vuelve a impugnar ya el documento, ya tomado razón y norma técnica. Y la norma técnica, las razones que se aducen para impugnar la norma técnica son nuevamente como déjà vu. La mayoría es relacionado a lo que ya trató de impugnar en el reglamento y que Contraloría ya había tomado razón. Entonces, al final, de verdad yo pido compromiso, tratemos de buscar, yo estamos tratando de verdad de acomodar las visiones reales, dificultades, pero esto tiene que suceder y va a pasar, y va a pasar en este año. Y no puede pasar que impugnemos lo que ya se definió por Contraloría. Estamos esperando la resolución de esto, lo que para algunos, para nosotros seguimos trabajando como si esto estuviera aprobado, no, pero algunos piensan que en el fondo tienen que esperar que esté esa definición de Contraloría tomada. Nosotros creemos que esto es urgente, por las razones que bien explicó el senador, y seguimos trabajando para que así sea. Y estamos entonces, además, en diciembre, como que otra traba al sistema, el Atelmo solicita pronunciamiento del Consejo para la Transparencia respecto a mismos actos anteriores, invocando los mismos temas que trató de impugnar en el reglamento, que fueron tomados razón, y además también tomando la lista de datos personales. Estamos llamados a hacer una presentación frente al Consejo, que va a ser una audiencia pública, donde vamos a estar los citados, nosotros a Telmo y entiendo una organización más al respecto. Hemos estado trabajando fuertemente de septiembre a la actualidad con un equipo dedicado de Subtel de más de 6 personas para definir la base de licitación que tienen que hacer de industria para el organismo técnico independiente. Esto ha sido dificultoso. Tenemos ya la última reunión que esta semana con la industria, una más, yo creo que han sido, no sé, corrígeme Pepe, 10, 15, al menos, de iteraciones, documentos para allá, para acá. Yo, senador, por respecto a su pregunta, yo me gustaría tener la reunión esta semana como última oportunidad para tratar de ponernos de acuerdo. Yo voy a estar personalmente en esa reunión y ver ya si definitivamente podemos llegar a acuerdo, que es lo que yo espero. Si no, yo le avisaría al final de la semana para analizar la propuesta que usted acaba de presentar. Datos sobre el servicio al usuario, importantes, cosas técnicas.
¿Cómo funciona esto? El usuario voluntariamente instala esta aplicación y acepta sus condiciones de uso. Nadie le manda la aplicación automáticamente, se la baja, él no sabe, no. Él, para buscar ayuda, desde el Subtel, la instala en su dispositivo móvil, en su computador, en su tablet, y acepta las condiciones. Entonces la OTI mide y descarta mediciones inválidas por medio de la información ambiental recabada, es decir, no sé, si la persona está, por ejemplo, en el 5º subterráneo, obviamente el performance de la conexión no tiene que ver con la conexión en sí misma, sino que tiene que ver con el lugar geográfico, físico que está la persona. El OTI compara con la velocidad comprometida, contratada, emite el OTI un informe de cumplimiento o incumplimiento, y ahí el usuario reclama entonces identificándose. Siguiente. Esto es lo que decía yo, que en el fondo estamos poniendo como plazo máximo ya este mes para poder hacer un llamado de licitación durante este primer trimestre de 2021 para que se adjudique al principio del segundo trimestre y empezar a hacer las pruebas y marcha blanco ya en el tercer trimestre. Eso dejaría ya la cosa funcionando, y si hay que hacer una pequeña interacción, se va haciendo en la marcha, ya teniendo implementado el modelo, y en marcha blanca ya se pueden hacer unas pequeñas correcciones, si así fuese necesario. Estamos totalmente abiertos a eso, entendiendo que esto es pionero y quizás no es perfecto, pero hay que salir luego para poder mejorarlo. Y la única forma que lo vamos a poder saber si está bien y funciona bien y qué le faltaría o qué le sobra, es ya tenerlo implementado. Así que estamos trabajando para que sea el tercer trimestre de este año, ese es mi compromiso, y así lo vamos a hacer, presidente. Muchísimas gracias, subsecretaria, por la información y planteamiento. Quiero ofrecer la palabra al representante de Atermo, don Alfie Ulloa. Saludar al senador Chaguán, que se ha logrado comunicar finalmente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Me gustaría compartir mi pantalla, por favor, para hacer una breve presentación que también la haré llegar a la comisión en su momento. Está habilitado. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Saludando, presidente, por su intermedio de la comisión, felicitándole, deseándole muy buen año. Estamos compartiendo aquí los mismos objetivos de una sociedad digital, así que no, en ese sentido no tenemos ninguna discusión. No voy a repetir las cosas que ya se han mencionado, hay fechas aquí que son importantes. Nosotros, la obligación que teníamos era presentar la fase de licitación este septiembre, y esa obligación la hemos cumplido. Nada de lo que hemos hecho, la Contraloría ha demorado este proceso. Las bases ingresaron en diciembre, la Contraloría las observó, la Subtel tuvo que volverlas a reingresar, etc. Aún así, creemos que esta presunción de legalidad que la Contraloría le ha dado a estas normas y al reglamento, nosotros tenemos puntos que todavía estamos discutiendo, y por eso hemos hecho presentaciones respecto de la norma que enfatizan puntos que teníamos del reglamento, porque la norma además tiene cosas nuevas que podemos conversarlas. Sobre este tema, la industria ha estado permanentemente a la disposición del gobierno. Partimos trabajando durante todo el periodo de discusión de la ley, trabajamos durante el 2017 y 2018 entregando informes, etc. Fines del 2018 la subsecretaría decidió que no tenía valor nuestro input, por lo tanto decidió que iba a elaborar los reglamentos y las normas con otras asesorías, sin escuchar los puntos de la industria, puntos que ratificamos en las conversaciones, puntos que ratificamos en la consulta al reglamento, que son los mismos que estamos discutiendo ahora, cosas que esta norma tiene que son innecesarias para un sistema de medición técnico independiente, y cosas que son necesarias que no están. En parte de la dificultad que tenemos es que, como se ha mencionado, este es un sistema bastante único. No es que los otros países no lo hayan considerado, los países han optado por una medida distinta que promueve más bien la competencia y la calidad del servicio más que la compensación, y por lo tanto tiene mediciones que son de otro estilo,
técnicamente, pero estadísticamente, hay 5 empresas o 6 empresas en el mundo que podrían hacer esto. Hemos conversado con todas, hemos tenido seminarios con ellas. Yo invito a que la comisión considere escucharlos a ellos si tiene a bien en algún minuto, porque parte de los problemas que tenemos es que si este sistema no se hace como bien desde el inicio, va a perder la legitimidad que necesita, no va a tener la legitimidad para los usuarios, no va a tener la legitimidad para las empresas, y se requiere esa legitimidad dado que esto genera compensaciones y sanciones. El ejemplo de Brasil, que se discutió mucho acá y está en la historia de la ley como el que motiva un poco esto, ha tenido bastantes problemas de legalidad, etcétera, tuvo que ser modificado. Entonces, hay experiencias internacionales de por qué vale la pena asegurarnos de que esto salga bien ahora. No echarlo a andar en marcha blanca y después corregirlo, porque la verdad es que tenemos suficientes antecedentes como para pensar cuáles son las cosas que podrían hacer esta invalidez en la medición. Entonces, conversamos con los usuarios, con los proveedores. De nuevo, esta experiencia es única en el mundo, por lo tanto, es la razón por la que se demoró 5 años en tramitarse y 2 años y medio en sacar la normativa. Como le digo, nosotros presentamos las bases el 23 de septiembre. Ya presentamos el 24 de diciembre una tercera o cuarta versión de bases, que seguimos conversando con la Subtel, y yo también tengo muchísima esperanza de que vamos a llegar a eso. No existe ningún proveedor en el mundo que entregue las funcionalidades que esta legislación pide. O sea, ninguno de los que hemos conversado dice que tiene la capacidad de tener una medición, por ejemplo, en Wi-Fi que sea representativa de lo que entrega el ISP, es solo referencial de la experiencia de uso del usuario. En eso tenemos puntos bien complicados. Respecto a la protección de datos personales, lamentablemente voy a decepcionar al presidente, pero voy a referirme a eso en un minuto más. Parte de los problemas que tenemos, y esto está de nuevo claro en la historia de la ley, es que el sistema general, el sistema de mediciones tiene que ser un sistema técnico e independiente. No solo de las compañías, tiene que ser técnico e independiente también respecto de la administración. O sea, estas son las empresas que hacen las mediciones en el mundo, son las que pueden decir cuántas variables hay que medir, cuáles son los rangos que la hacen válida, cuándo son representativas de la empresa, del servicio, del servicio que está entregando el ISP, cuántas se necesitan para que sea representativa. Algunas nos han dicho 6, otras nos han dicho 60 mediciones por tramo, porque son distintas metodologías. Entonces, que la norma sea lo más neutra posible y que permita que las 5 o 6 compañías que saben, que son las que estamos invitando a participar en esto, digan, en base a su experiencia, cuáles son las cosas técnicas que hacen que esta medición sea válida y que este sistema sea legítimo. Y para eso se requiere que este ente sea independiente técnicamente, también de la subsecretaría. Y nosotros vemos en la ley y en la historia de la ley que ese era el espíritu que el Congreso le entregó a esto, una institución independiente tercera que haga mediciones que no sean sesgadas ni por los ISP, ni tampoco por la autoridad, que sea técnica quien decida. Y esto tiene un montón de consecuencias. Tiene consecuencias respecto de la gobernanza, respecto de la carga que se le está poniendo a los potenciales postulantes a este proceso, que tienen dudas respecto de si esto no será un proceso que termine legalizado como en Brasil, con las compañías y los usuarios impugnando al medidor de velocidades. Entonces, dado que esto es innecesario para que el OTI cumpla su función, que sea un apéndice y que sea una extensión de la Subtel, nosotros lo que queremos es que sea técnica e independiente, no solo de nosotros, sino también de la autoridad. Por supuesto que no puede hacer lo que ella quiere, ni puede hacer lo que nosotros querramos. Tiene que hacer lo que la norma técnica diga, que es entregar mediciones válidas y representativas de lo que las compañías le entregan a los usuarios. Y dejar muy claro la responsabilidad de cada parte en esto. ¿Cuál es la responsabilidad de las compañías, por los cuales pueden ser reclamadas? ¿Cuál es responsabilidad del usuario? Por ejemplo, estar en un tercer subsótano, como mencionaba la subsecretaria. Después, tenemos el tema de las mediciones individuales. Entiendo yo que este es el punto que el presidente se refería a, que había un acuerdo con las compañías. Las compañías, efectivamente, durante la tramitación de esto, reconocían que por razones de escala, por razones de transparencia, por razones de facilidad, era razonable que el mismo ente que hiciera las mediciones centralizadas de servicio hiciera las mediciones individuales para evitar que cada compañía tuviera su propia medición. Y nosotros no tenemos problema con eso. Pero eso era el OTI independiente técnicamente y independiente completamente de Subtel. No era el OTI que le entrega los datos, no era un OTI que hace lo que la Subtel decida, ¿no es cierto?, incluso en aspectos técnicos. Era un OTI que nosotros entendíamos era independiente técnicamente de nosotros y de la autoridad. Y en ese caso, nosotros estábamos dispuestos a que ese OTI hiciera las mediciones individuales, bajo la normativa técnica y bajo la experiencia que esos equipos tienen. Bueno, ahora el OTI
que está en la norma y en el reglamento, que es distinto que el OTI que se discutió, que es distinto que el OTI que está en la ley, obliga a las compañías a que la misma institución haga estas mediciones individuales y le otorga responsabilidades a esa compañía, a ese sistema de medición individual, similares a la que la ley da a la medición de red, que no están en la ley. Y por lo tanto, se genera todo el problema de datos personales que estamos viendo. De nuevo, esto no es necesario para que se hagan las mediciones, porque la Subtel podría imponer por norma técnica cuáles son los requerimientos y cada compañía hacerlo independientemente. Como les digo, nosotros estábamos dispuestos y seguimos estando dispuestos a que el organismo técnico haga mediciones centralizadas, individuales, pero entendiendo la diferencia en el rango legal que tiene esas mediciones individuales de las mediciones de servicio. Después, tenemos un problema acá respecto de qué se entiende por estadísticamente representativo. O sea, la ley le da presunción legal a esta medición. Las compañías medidoras nos dicen respecto a la medición de sondas de calidad de servicio, las mediciones en la red, no hay nada nuevo, esto ya lo hacen las compañías, esto se puede hacer. El problema está en la representatividad de las mediciones individuales. Y aquí hay dos tipos de problemas. Uno, como ya se mencionó, la afectación de los datos ambientales respecto de esto, cosa que las compañías que miden nos están diciendo que ellos no saben. Ellos no saben cuando la persona está midiendo en un computador viejo o con poca batería o con muchas páginas abiertas. No saben cómo esa medición, que es referencial, se puede convertir en la medición representativa de lo que están entregando los ISP, las compañías al usuario. Porque hay una degradación en el sistema que no depende de la compañía, depende del usuario, si modificó la instalación, si tiene un computador viejo, si la batería, etcétera. Miles de datos. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es necesario que se le permita al postulante, a las 5 compañías o 6 compañías en el mundo que saben hacer esto, que tienen distintas metodologías, que ellos digan qué cosa es estadísticamente representativo, cuáles son los criterios que invalidan una medición, cómo se mide. Esto es necesario, ¿no es cierto? Dejar esa libertad tecnológica a la compañía para hacerlo. Tenemos, ¿no es cierto?, diferencias respecto a esto, en que la subsidiaria cree que nosotros podemos fijar un número o que el comité de coordinación donde preside la subsecretaría puede fijar un número. Nosotros creemos que esto hay que ser neutro y entregarle al organismo técnico las capacidades que le estamos dando. Por eso mismo lo estamos contratando, digamos. Después tenemos un problema aquí de datos de acceso, no solo los datos personales, sino el acceso al sistema centralizado de las compañías, que tampoco son necesarias, ni la ley habilita a la subsecretaría para hacer esto, ni de nuevo la Subtel lo requiere para la fiscalización. El OTI tiene que tener estos datos, tiene que tener los datos individuales de las mediciones, tiene que tener los datos de las compañías y se le entregan a la subsecretaría reportes, todos los que se quieran, en tiempo real, en un módulo de reportería, pero acceder directamente a los centros de comando, a los nodos, a los core, o sea, de las compañías es necesario. Es algo que las compañías le daría además a la subsecretaría un acceso enorme a información que es muy sensible de las compañías y de los usuarios y que es parte de lo que estamos impugnando. Y por último, tenemos este tema de las responsabilidades que se están imputando a las compañías. La compañía no puede saber si la persona tiene un computador antiguo, tiene un router modificado, puso repetidores, intervino en la red, y eso genera afectaciones. No tiene cómo saberlo. Por lo tanto, no puede ser responsable de eso. Y de alguna manera hay que garantizar que los datos, que la calidad del dato que está generando una compensación, un reclamo, sea válido y no sea disputado ni por el usuario ni por la compañía. Y por último, hay un tema central aquí de protección de datos personales. En esto no estamos nosotros solos discutiendo. El senador Felipe Arboy, la ONG Derechos Digitales, también hizo presentaciones ante la Contraloría por este tema. Y efectivamente nosotros hemos hecho una consulta al Consejo para la Transparencia sobre este tema, porque nos parece innecesario que uno genere este acceso a la información de datos súper sensibles, al IP de los usuarios, a la localización de los usuarios, a un montón de información que ni el así llamado decreto espía que se intentó pasar en el 2017 le daba esas atribuciones al Ministerio del Interior. Y efectivamente el usuario, cuando baja la aplicación, acepta las condiciones, pero ese es un consentimiento. O sea, es una circunstancia bastante orwelliana para usar el término consentimiento, porque este usuario, al final, lo que está entregando es cualquier dato indeterminado, porque la Subtel puede modificar la petición de datos, para los fines que se estimen convenientes. Otros fines, dice la norma. Bueno, eso no puede ser. Así no es en la Constitución cómo se trabajan los datos personales, así no es en la Ley de Protección de Datos Personales, pero además no es necesario para hacer las mediciones. El OTI tiene que entregar una medición válida.
Si la persona está ubicada fuera de la zona de cobertura, si está ubicada en algún lugar que invalide esa medición, bueno, esa medición no se toma. Pero no hay por qué. Fíjense, algunas compañías nos están diciendo entre 6 y 60 mediciones por tramo. Y tenemos 4 tramos, horario de baja y alta, nacional e internacional. Tendríamos que hacer 120 mediciones al día. O sea, uno podría saber 120 veces en el día dónde estaba esa persona midiendo. La subsecretaría no necesita esa información. Los ISP no tienen esa información, no la necesitan tampoco. El OTI la puede tener y si hay que hacer un reclamo y la ubicación es parte del contencioso, podremos verlo, pero de ahí a que la Subtel, por el solo mérito de que la persona bajó esta aplicación, casi que se convierta en un troyano donde él puede bajar esa información, de nuevo, innecesario e ilegal según nuestro punto de vista, y así lo hemos pedido que se pronuncie tanto la Contraloría como el Consejo para la Transparencia. De nuevo, nosotros tenemos súper claro lo que hay que hacer acá. Cuando esto empezó a discutir, estábamos desplegando el 3G. Cuando esto simplemente vamos a estar desplegando el 5G. Hoy día Chile es el país 20 de 170 en el mundo en velocidad promedio. No tenemos ningún problema en que esto se haga. Queremos que haya más transparencia, que se dilucide la responsabilidad, cuándo es del usuario, cuándo es de factores externos, cuándo es del ISP. Y donde corresponda, que haya las compensaciones que tenga que haber, ninguna discusión. Nosotros queremos un órgano técnico independiente que haga mediciones. Eso es, ¿ok? Y en esto no tenemos diferencia con los subteles, no es un organizador. Después necesitamos que sea sostenible fiscalmente, financieramente, que sea una empresa grande. Y por eso estamos poniendo exigencias en las bases que hacen que solo estos 5 o un consorcio con esos 5 puedan hacer esto. Después necesitamos que estos costos sean acotados, digamos, esto no puede ser variable a cualquier cosa, porque el impacto que esto puede tener, por ejemplo, en el recargo sobre la red, que puede generar más inversiones, está todavía por estimarse. O sea, estamos hablando de que para hacer esta medición, lo que el organismo hace, perdónenme una discreción técnica, emite un paquete de datos. Y ese paquete de datos, ¿cierto?, satura la capacidad de la red para ver hasta qué velocidad llega. Es distinto que lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Según Zoom, se necesita 1,2 megabits por segundo para tener esta conversación. Mi plan de 100 megas, ¿cierto? Yo no estoy usando los 100, yo estoy usando 1,2, que es lo que este software usa. La medición hace otra cosa, satura el canal. Y por lo tanto, esto es creciente. Cuando tengamos que saturar el canal para medir velocidad de 5G, vamos a necesitar un paquete de 600 megas. Cuando estemos hablando de algo más chico, estamos hablando de un paquete de 40 megas, pero hay que hacer 120 mediciones al día. Podríamos estar gastando gigas en medir al día y casi que podríamos necesitar una red paralela solo para hacer las mediciones. Fíjense que en Estados Unidos y en Inglaterra las mediciones se limitan a 100, el consumo de datos se limita a 100 megabits por mes. Nosotros nos vamos a gastar 40 en el promedio de lo que nos han dicho los medidores por medición y necesitamos 120 en el día. Entonces, que esto sea sostenible, que sea técnicamente razonable, pero costo-beneficio del punto de vista también de lo que va a implicar para la red. Y que no ponga en riesgo la información de los usuarios, que no ponga en riesgo la información de las compañías. Tenemos estas diferencias, no voy a volver a insistir sobre eso. Nosotros creemos que vamos por buen camino con la subsecretaría. Quizás la velocidad no es la que todos querramos, pero yo creo que la voluntad está y los equipos están trabajando y seguimos trabajando. Nosotros queremos que esto sea enfocado en la calidad de servicio, sea tecnológicamente neutro y deje que los expertos en esto, que son las compañías que hacen mediciones, sean los que hablen y que todos tengamos esa medición. Entonces, para nosotros esto es más credibilidad del sistema, más transparencia con los usuarios, más competencia. No tenemos ninguna razón para evitar que esto ocurra, es ley por lo demás, así que no hay nada que estemos haciendo que pretenda impedir que esto se haga. Lo que no queremos, a la luz de la experiencia de Brasil y a la luz de que uno sabe cómo los incentivos funcionan, es que el sistema se delegitime, que los usuarios hagan mediciones que no son válidas, que no le van a dar derecho a compensación o que se le cargue a las compañías responsabilidades que no le corresponden. Entonces, esta solución realista y sostenible es la que queremos lograr, que además permite la evolución en el mercado, reconociendo que la tecnología va a cambiar, que vamos a estar hablando del 5G cuando esto se implemente, etc. Y lo que sabemos, ¿no es cierto? Y este es el mandato que tiene nuestra asociación, contribuir a que el país sea una sociedad digital y que haya competencia y que haya el mejor de los planes para los usuarios a los menores costos posibles. En eso no hay discusión. Como le digo, nosotros estamos, nuestras compañías también tienen un equipo, contratamos un equipo consultor internacional, estamos trabajando desde que tuvimos que hacer esto, tenemos a la vista los organismos técnicos de portabilidad, de LOABI, todos los que hemos tenido en la historia del pasado, usándolo como referente. Tenemos como referente los internacionales para aprender de esas experiencias también. Y lo que queremos es un sistema creíble y que funcione y que no tenga
estos riesgos que nos parecen innecesarios desde el punto de vista del sistema, complejos desde el punto de vista de la legitimidad de la ley, y por otro lado, que tenga las cosas que tenemos que tener, que son el espacio para que los equipos técnicos de las empresas que tienen metodologías distintas hagan su propuesta y digan cómo ellos van a solucionar este problema. Y nosotros lo vamos a pagar. No hay ninguna discusión respecto de eso, pero tiene que ser un sistema que genere datos válidos de calidad, que generen responsabilidades específicas a las compañías y las que no son de las compañías, y que nos permitan tener este sistema de monitoreo de velocidades. Como le digo, nosotros no tenemos ningún problema con él. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si podemos sacar la presentación. Muchas gracias. Quiero agradecer la presentación de la subsecretaria de Atelmo. Tengo un problema de enfoque, don Alfie, no lo puedo negar. Disculpe el tono, pero ¿desde cuándo el regulador tiene que llegar a acuerdo con la industria, por favor? Si el problema es la industria, que nos vende a los usuarios y lo que está un producto que no está haciendo lo que se vende. Se nos vende velocidad y calidad, por ende experiencia de usuario que no se cumple. Yo vivo en una de las comunas de las 20 peores conectividad del país, que es Rengo. Quienes han participado en esta vida telemática les consta que mis conexiones constantemente se caen. Constantemente. Entonces quiero decirle que el problema es que ustedes, no tú, la industria, nos vende algo que no es lo que dice. Por eso la ley no solo establece el fin a la publicidad engañosa, sino que enfatiza lo que es la experiencia del usuario, la calidad del servicio. Y la verdad, yo soy partidario de un modelo distinto. Tú tienes toda la razón. Yo creo que el Estado los controla a ustedes. El Estado que les da un bien nacional de uso público, les da el espectro que a mí no me gusta cómo se les entrega. Creo que se las regala y que ustedes no pagan lo suficiente por el espectro. Quiero ser bien franco. Yo he cuestionado mucho la decisión del gobierno de cómo hace la licitación de 5G. Yo creo que es un nuevo paso a la privatización del espectro. Entonces quiero decirle, yo soy de aquellos que accedió a que fuera un tercero el que los midiera. Yo era partidario y soy partidario de incluso revisar aquello, porque la industria que fue la que propuso que fuera un tercero, porque hay otro modelo que es como lo que pasa en la industria de las carnes blancas o de los mataderos, donde la industria es la que paga la supervisión, la fiscalización, los veterinarios para asegurar cómo se garantizan las calidades y condiciones sanitarias. Aquí fue la industria la que pidió que fuera un tercero, con las reglas que están definidas hasta ahora. Entonces, lo que quiero decir es, aquí no se trata de que ustedes coopten al Estado, ni que coopten al regulador en esta discusión. Yo siento que cuando ustedes entran a preocuparse de los datos personales de las personas, la verdad, déjenselo eso a otras personas. Usted, ¿por qué no nos dan los servicios que estamos pidiendo? Y la verdad, uno lo que siente por momentos es traba tras traba tras traba para que esto simplemente bien. Y yo quiero decir, no tengo ningún problema que revisemos el modelo y que le demos al Estado la capacidad de fiscalizarlo. Lo que necesitamos es cuál es el instrumento para la presunción legal cuando ustedes no cumplen. Ustedes pidieron este modelo, no nosotros, ustedes. Y eso fue la transacción que hubo cuando se hizo la discusión. Entonces, porque hubo otros colegas que acordaron y querían menos Estado en ese momento del debate. Hoy, después del 18 de octubre, créanme que la posición de tener más Estado está al orden del día. Está al orden del día. Entonces, este modelo de tener externalizado la medición es discutible. Entonces, yo creo que si queremos que esto comience a funcionar, lo que necesitamos es garantizar que opere.
quiero ofrecerle la palabra a los colegas, por si alguien quiere hacer un comentario, nos han entregado la información, que era algo que le inquietaba mucho. El senador García Huidobro en esta sesión muy activo. Quiero recordar que de lo que ha reclamado mucho el incumplimiento de lo que son calidad de experiencia de usuario. Ofrezco la palabra. Senador García Huidobro, senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, creo que es muy importante esta reunión, porque cuesta entender las trabas que estamos teniendo en la implementación de la ley. Y sin duda, yo estoy de acuerdo que tenemos que tener un sistema transparente, tenemos que tener un sistema absolutamente independiente, pero el hecho de que el reglamento se le esté impugnando permanentemente, creo que es mala señal, es mala señal. Esta ley es fundamental, porque bien lo dijo usted, presidente, cuando se vende un producto, ese producto tiene que cumplir con las condiciones que cuando se ofreció. ¿Ah? Y después nos encontramos con la sorpresa. Y esta pandemia, sin duda, fue la que cambió el mundo. En ese sentido, hoy día, lo que es la necesidad de la conectividad digital es fundamental. Ustedes bien lo saben, lo estamos viviendo todos los días. Y por lo tanto, creo que, y yo le hago un llamado a, de alguna forma, yo he visto una muy buena voluntad por parte de nuestra subsecretaria con el fin de buscar un acuerdo, pero acuerdo que no sigan trabando. Creo que el tema de los datos personales no le corresponde estarlo planteando ni siquiera aquí, porque creo que es una manera de seguir dando excusas para que esto se postergue. Por eso yo le pediría a Telmo, le pediría a la empresa y le pediría también al Ejecutivo de que de alguna forma tengamos una solución rápida. Esto no amerita más tiempo. Y como vamos, y espero que podamos tener una solución lo antes posible, pero creo que lamentablemente aquí uno ve la voluntad de que esto se entrabe permanentemente. Así que lamento, pero creo que fue muy bueno explicitar esto. Creo que fue muy bueno que Atelmo nos haya planteado su punto de vista y también el gobierno, que lo viene planteando hace mucho tiempo. Y lo que queremos es que esta ley realmente opere, porque si no hay reglamento no puede operar. Y sin duda ahí quienes están perdiendo fundamentalmente son los usuarios. Y lo que requerimos hoy día es decir, sin duda que esta es una ley que está marcando un hito en lo que es no solamente en Chile, sino también posiblemente en el mundo. Pero en eso creo que tenemos que estar orgullosos y que ojalá a los usuarios y a la gente le podamos entregar el servicio que se les ofreció o se les sigue ofreciendo y que no tenga los problemas que tenemos. Fundamentalmente quienes vivimos en las zonas rurales. Quienes vivimos en las zonas rurales tenemos situaciones muy distintas a lo que... Y esto es más del 60% del país posiblemente. No digo, no, porque hay muchas capitales regionales que tienen mejor conectividad, pero otros no, pues. Y por lo tanto, yo creo que en esto le hago un llamado, creo que en esto es lamentable la situación que sigue ocurriendo y esperemos que el reglamento lo tengamos, que sea una realidad lo antes posible. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador García Huidobro. Le ofrezco la palabra a la senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a cada uno de ustedes. Yo coincido con lo que ustedes han planteado porque, o sea, la ley ya tiene un par de años y el reglamento ya está publicado y tomado razón. Entonces, si entramos en la lógica de las impugnaciones, va a ser letra muerta y eso es lo que no podemos permitir. Y acá yo creo que desde el punto de vista de los usuarios, ese es el tema. Cuando uno compra un kilo de pan, tiene un mecanismo para establecer que recibió un kilo de pan. Lo mismo si son 2 litros de una gaseosa, lo que sea. El tema es que en esta industria hay una nebulosa respecto de que yo contraté una determinada velocidad de internet, si estoy recibiendo ese servicio o no. Y ahí tiene que ver con la calidad del servicio y de las redes. Cuando la industria establece, a mí lo que me llama la atención, habla de al menos 5 o 6 proveedores. ¿Por qué son solo 5 o no otro? ¿Por qué cuestiona eso? A mí no me queda claro que además son todos, según ellos, proveedores internacionales. O sea,
cuáles son las dificultades, porque, claro, si una medición va a estar condicionada por el tipo de dispositivo que tenga el usuario, de las páginas que tiene abiertas, uno tiene un estándar, lo mismo en la pesa, no es que uno le ponga el dedo para que aumente el peso. Entonces, hay ciertos estándares y criterios objetivos que van a tener que operar para garantizar que la medición es correcta, es objetiva y cumple con ciertos criterios que son racionales. Yo creo que es importante porque una industria masiva, hoy día en tiempos de pandemia, más yo creo que se han acelerado los tiempos, el tema de la brecha digital es un objetivo que compartimos todos, y por lo tanto es urgente fiscalizar la velocidad, y el usuario tiene derecho a hacer reclamos. Y eso es lo que hoy día estamos condicionando. Los usuarios, no solo desde el punto de vista de la calidad, de su experiencia, o sea, un dato objetivo. La velocidad que contrato es la que tengo, la que puedo, de la cual puedo disponer o no. Y ese dato un usuario de la industria de telecomunicaciones no lo tiene, cosa que sí tiene cuando adquiere otro tipo de productos o servicios. Entonces creo que es urgente porque la lógica de la impugnación al final del día lo que está haciendo es seguir atrasando una ley que ya debería estar funcionando, y yo entiendo que cuando se discutió la ley se establecieron ciertos criterios de acuerdo para poder avanzar en esto. Entonces lo que ocurrió es que ha pasado un periodo de tiempo que me parece que ya va a dejar de ser razonable pronto, y el tema de los datos personales, a mí me parece que no es el tema, para ser bien honesta, y con la industria también, porque pone como alerta a la industria que sea un organismo técnico. Yo entiendo que lo que está en el reglamento es un organismo técnico independiente. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento de que por qué la OTI no es un organismo técnico? No me quedó claro en la presentación cuáles son las observaciones que hace la industria ahí, y por qué ve que complejiza también la gobernanza del propio organismo técnico independiente que va a estar a cargo de la medición y la fiscalización. Entonces, otro tema, el objetivo es gestionar mediciones individuales, si el reclamo es de un usuario. Entonces, ¿por qué también, de acuerdo a ellos, la ley no lo faculta? Yo lo que veo acá es que hay una serie de barreras que se están instalando, a mi juicio de manera más discursiva. Yo creo que es posible de sortear, pero se requiere la voluntad de la industria para que podamos avanzar en eso, no seguir en un proceso de judicialización que nos puede llevar un tiempo, y además esto va a atentar contra una industria que tiene que crecer en los tiempos que estamos. O sea, va a seguir creciendo, la tecnología va a seguir avanzando, ya se habla que cuando estemos operando vamos a estar en la lógica probablemente 5G. Entonces, creo que más que seguir judicializando, que busquemos una salida con el servicio regulador, a través de la comisión, la industria, todos los que estamos en esto, pero dar un paso ya de señal a los usuarios. O sea, son ellos quienes tienen la experiencia, son ellos los que están conectados, y lo mínimo es saber si el servicio que compré está cumpliendo con los estándares que se le prometieron. Gracias, presidente. Gracias, senadora Órdenes. Me gustaría preguntarle a la subsecretaria que nos pudiese dar una opinión respecto a qué de lo que dice Atelmo es necesario para aplicar la norma de velocidades mínimas. Porque lo que nos interesa es la calidad del servicio y la velocidad del servicio. ¿Qué de lo que plantea Atelmo incide o no en la velocidad? Yo quiero insistir en lo particular. Miren, yo siempre era muy dudoso de este organismo técnico independiente. Y yo prefiero que sea el Estado, que representa el colectivo. Como decían los radicales antes años, el Estado somos todos. Y por ende, el Estado es el que tiene que garantizar el bien común. Y aquí lo que estamos garantizando es la transparencia de los bienes que nos venden. Y en otros servicios, como el agua, el gas, la luz, es el Estado el que fiscaliza el cumplimiento de las normas. Aquí es la creación de este órgano externo es la excepción. Quiero también decirlo, no es el tipo de regulador tradicional. Yo de repente creo que Atelmo está jugando con fuego.
quiero decirlo también porque en el proceso constituyente que vamos a vivir, probablemente va a haber una tentación de que si esto no está implementado, si no se cumplen las velocidades, es revisar la forma como se le controla la industria. Entonces, yo la verdad no logro entender por qué el retardo en esta materia. Entonces, me gustaría ver qué de lo que nos está planteando el Telmo ayuda o es necesario recoger para asegurar que se respete la velocidad mínima. Subsecretario. Senador. La verdad que lo que presentó a Telmo hay un popurrí de cosas distintas. La verdad que me cuesta dilucidar porque como que siento que le pega a todo. No entiendo tampoco su priorización de las cosas de argumento, porque incluso llega en el punto 4, creo que llega a comentar que no es válido incluso varios puntos que dice la ley. O sea, no ya solamente estamos cuestionando el reglamento tomado razón, sino que estamos cuestionando cómo quedó escrita la ley. Entonces creo que de ahí, desde ese punto tan distinto, es muy difícil entrar a opinar que es válido, que no va. Obviamente, yo siento que Subtel tiene que estar ahí, tiene que tener un rol fiscalizador y pronunciar a eso, pretender que esté fuera y que sea una cosa totalmente fuera de la injerencia de Subtel, o que las personas no pueden entregar la información para que Subtel los ayude en ese proceso. La verdad que hay un salpicón de cosas que me cuesta mucho unir. Creo que hay, pero entonces yo, más allá de empezar a criticar los puntos que comparto, que ahí a Telmo lo sabe bastante bien, hemos tenido múltiples reuniones, lo que yo propongo para hacer esto de modo constructivo es, llegaron a últimas versiones de base donde Telmo corrigió un par de cosas, la gran mayoría no. Nosotros estamos dispuestos también, tenemos una minuta bastante acabada de las cosas que podríamos también flexibilizar, que no son esencia de lo que estamos, de modo que ellos se sientan más cómodos, entendiendo que si quieren aplicarla, tener una última reunión esta semana. Si no llegamos a acuerdo, simplemente o observamos, es decir, las bases de licitación van a ser las bases que ponga Subtel, con los cuales ellos también podrían tener un tiempo para hacer una observación a eso, o también tomar su oferta y irnos a plan B y hacer algo como lo que usted está planteado, que yo leí el proyecto de ley y las discusiones que hubo en todas las sesiones y sé exactamente a lo que se refiere. Así que esta semana, para tener una posición bien clara y decirle, en realidad veo luz en el camino como estamos, a Telmo vine flexible a entregar y modificar ciertas de sus premisas, se compromete no a seguir cuestionando la ley ni el reglamento, y ha tomado razón, y podemos avanzar. Si es que no, serán los caminos que también he delineado. Muchas gracias. Señor Ulloa, no sé si quiere complementar algo. No, presidente, agradecerle a la comisión este debate, que me parece importante que escuchen los argumentos. Creo que quiero sí dejar claro que nosotros no estamos cuestionando el modelo. El organismo técnico es un organismo que mide, la fiscalización la hace la subsecretaría, en eso no tenemos ninguna discusión. Y lo que ha dicho la subsecretaria, o sea, el objetivo de nosotros es, por supuesto, que esta ley se implemente. No estamos haciendo ninguna cosa que pretenda demorarla, que no sea justificable para nosotros. O sea, nosotros de verdad creemos que el tema de los datos personales es un tema central. Varias de nuestras compañías son internacionales, están obligadas por legislación de sus matrices, es fundamental para nosotros. En fin, no quiero volver sobre ese tema, pero sí creo que vale la pena tener esta conversación. Nos hemos acercado en varios puntos, no veo por qué no nos vamos a acercar en el resto de los puntos que nos quedan pendientes. Quiero hacer, si me permite, presidente, un desvío, porque yo, por supuesto, siempre veo esta comisión, lo sigo mucho a usted con mucho respeto. El espectro no se entrega de manera gratuita. Se paga su uso anual, se paga con contraprestaciones en la licitación, se obligan inversiones a propósito, en algunos casos se va a puja. Cuando el próximo año, este año, se le entregue a las compañías el espectro de 5G y el próximo año empiece a utilizarse y a pagarse por ese espectro, vamos a pagar por espectro más de $100 millones al año por 30 años de concesión,
que eso es un 30% más que lo que el país recauda por todas las patentes mineras de Chile, metálicas y no metálicas, de exploración y de explotación. Entonces, son 3.000 millones de dólares en el periodo de concesión, solo de pago anualizado, sin contar la puja y sin contar las inversiones. Entonces, el compromiso de esta industria es bastante evidente por el nivel de las inversiones. Y como le digo, a las empresas no les asusta ese sistema. Mientras más transparencia haya y más clara sea la responsabilidad, muchos de los usuarios reclaman por cosas que no dependen de la compañía. Bueno, ahora no se va a poder hacer ese reclamo o la compañía va a tener un argumento para explicar por qué. Entonces, nosotros lo que queremos es que esto salga lo antes posible, lo mejor posible. Y esa es nuestra motivación. Muchas gracias, Narfi. No sé si usted está invitando o me está invitando a promover una ley de royalty en la industria, porque ahí lo que pagan las mineras es un poquito más de lo que pagan de las patentes. Yo feliz, créanme. Entonces, si usted quiere patrocinarla conmigo, feliz lo hacen. Pero yo quiero decir, el espectro en nuestro país se entrega en forma gratuita. Usted paga unas patentes que son bien parecidas a las patentes comerciales. No hacemos licitaciones como las hacen en Colombia, etcétera. Y la verdad, ha sido una discusión bien amplia en la comisión respecto a la licitación de 5G, cuáles son las compensaciones. Varios somos bien críticos como han sido las compensaciones en un momento, pero creo que lo podemos hacer después. Nosotros valoramos mucho lo que hace la industria. Entendemos que la Asociación Gremial de Telecomunicaciones es muy importante, las industrias han aportado mucho al desarrollo en nuestro país, pero estamos en una etapa donde el uso la calidad de experiencia del usuario es muy importante. Yo creo que eso es algo que es evidente más aún con la pandemia, donde si bien la industria ha tenido una gran capacidad de adaptarse, estamos con no solamente la discusión de brecha digital de los que no tienen acceso, sino la calidad del servicio. Yo creo que eso es lo que nos interesa a todos. Le quiero agradecer mucho a Telmo y a la subsecretaria que nos han acompañado en esta parte de la comisión. Agradecerle mucho, senador García Huidobro. Quería ver después para pasar a los otros 2 puntos. Presidente. Sí. Sí, yo lamento profundamente, presidente, el hecho de que se esté comparando la situación de la minería con esta industria. La verdad que son temas distintos y creo que ahí hay una empresa, hay una industria que inclusive tenemos nosotros la empresa más importante del mundo en cobre, que es Codelco, y en general la minería chilena. Yo soy parte de la Comisión de Minería y a honor lo tengo, y ambos, como con el senador Letelier, representamos a zona minera. Creo que el aporte que le ha hecho la minería y que le va a seguir haciendo a Chile es fundamental. Creo que me gustaría, ojalá que pudieran esa frase del señor Ulloa quedara fuera del acta, porque creo que no le hace bien justamente a lo que es el trabajo que hay que hacer justamente con la industria que hoy día estamos tratando de colaborar para que tengamos la mejor conectividad en el país. Gracias, presidente. Gracias. ¿Les parece que muchas gracias a todos? ¿Podemos pasar al segundo punto de la tabla, señor secretario? Ahora porque estamos hasta las 11:30, ¿no? Sí. La señora Bárbara entra a tallar, nos dirá por qué está accidentada y que... Mi permiso, presidente, me despido. Perdón, no me di cuenta que se veía. Pamela, muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias a todos. Fuerza. Chao, don José. Hasta luego, presidente. Gracias. Hasta luego, señores. El segundo punto. Fuerza, que se recupere. Debe continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 19.300 de base general del medio ambiente para someter el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al sistema de evaluación ambiental y establecer normas para el desarrollo de dicha industria, de dicha actividad. Ese es el segundo punto que procede. ¿Ya? Presidente, con su autorización, paso a compartir el comparado. Por favor. Presidente, tal como se había señalado en sesiones anteriores,
digamos, especialmente luego de las exposiciones que hicieron las autoridades sectoriales, tanto de medio ambiente, salud y desde la misma subsecretaría de transporte, se efectuó un comparado cuya tercera columna contiene las propuestas de cambio al texto que originalmente recepcionó la comisión, de acuerdo con los planteamientos que en su momento se hicieron. No sé si se puede apreciar con claridad el comparado, presidente, senadores. Sí, Sí. hay que bajarla para irla mirando. Sí. De lo que recuerdo... Quizá usted nos puede explicar cuál es el marco de la propuesta. Sí, el marco de la propuesta, senador, era primero precisar el concepto de hermetismo o... Raimundo Roberts en la biblioteca habló también, muy relacionado con este punto, el concepto de pulverulencia. Eso se precisa en las modificaciones que el proyecto introduce a la ley de tránsito y tal como se señaló desde la Subsecretaría de Medio Ambiente, digamos, se elimina y se suprime la referencia al trámite de informe de impacto ambiental. Exactamente. No sé si lee el texto. Sí. Si nos ubicamos, presidente, en la tercera columna, se propone sustituir el artículo 67 bis que el proyecto incorpora a la ley de tránsito, en concreto su inciso segundo, por el siguiente. Me ubico ahora en la tercera columna. Se propone sustituir su inciso segundo por el siguiente texto. Se entenderá que el transporte se realiza de manera hermética cuando el cierre del contenedor respectivo impida el paso de líquidos y gases, evitando así que la carga se abra, salga o que ingrese cualquier otro material sólido, además de impedir cualquier derrame eventual o accidental durante el transporte. Eso a la luz del concepto que en su momento entregó Raimundo de la biblioteca y la importancia que señaló el subsecretario de Medio Ambiente respecto a que, digamos, lo relevante medioambientalmente hablando es que precisamente en caso de que exista algún accidente, el material permanezca, por así decirlo, y no se derrame al medio. Una consulta. Se habla aquí de que impida el paso de líquidos y gases. Si fuera polvo, material de suspensión, no importaría. Entonces parece que deberíamos ver los tres estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, porque antes se hablaba de partículas de suspensión, recuerdo. Juan Pablo, ¿qué significa que la carga se abra? ¿Cómo se define eso? ¿Qué implica eso? Sí, eso es el segundo concepto. Entiendo que te refieres a, puede decir, si fuera un contenedor que no se le abra la puerta. Esa es la idea, don Diego. ¿Qué habla de la carga? ¿Cuál es el concepto que una carga se abre? Yo nunca lo había escuchado. Es que yo Escucho creo que la carga se puede derramar, qué sé yo, se puede desplazar, se puede salir la carga del container, pero que se abra. Si algo se abre, el container, no la carga. Correcto. Se podría precisar eso, senador Pizarro, efectivamente. Habría que cambiar esa frase, tiene razón el senador Pizarro. Sí. Yo me imagino que eso está más bien referido a que el container no se abra. Los containers tienen todo un sistema de seguridad, de sellos, además que no hay que olvidarse que muchos de los containers necesariamente van sellados, pero aquí, como es de manera general, a pesar de que se refiere al transporte de carga de mineral, pensé que tenía algún concepto especial en la minería, pero sería bueno aclararlo. Aquí queremos definir hermético, ¿cierto? Ese es el objeto. Entonces queremos evitar que pueda pasar cualquier cosa desde adentro del contenedor para afuera. Entiendo que eso es lo que queremos especificar. Y no que las carpas, si se usa ese concepto de carpa, bueno, tienen que ser tales que el contenedor, no me refiero al contenedor, la caja de fierro, sino
lo que contiene, evite que pasen líquidos, polvos y gases. Entonces, yo entiendo que si pasan los gases pueden pasar los polvos, ¿no? Pero es mejor especificarlo para efectos didácticos. Y lo que Sí, dice... yo creo, Juan Pablo, yo creo que es un tema de redacción. Perdone que interrumpa así nomás, porque en el texto original queda más claro, porque dice, se entenderá que el transporte se realiza de manera hermética cuando el cierre del contenedor se haga de modo tal que impida que se abra el contenedor. Y después dice salga carga a granel o ingrese otro material sólido. Está bien. O sea, habría que colocar el cierre del contenedor respectivo impida que se abra, y después colocar el paso de líquido y gas, evitando así. Ya, me parece muy buena propuesta. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí. Me parece bien. ¿Don Diego? ¿Lo plasmo así, presidente? Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo con el concepto. Veamos cómo afinamos la redacción. Pero eso es uno. Queremos definir hermético y de que el cierre, cualquiera que sea, evite pasar de un lado para otro del contenedor. Esto es, presidente. Una consulta, presidente. ¿Sí? Hay dos tipos hay distintas maneras de transportar. Yo estoy pensando en los pequeños mineros que llevan enami, etcétera, o a lugares de acopio. Y eso, en muchos casos, son camiones tolvas que tienen una carpa para impedir justamente que salgan el material. La palabra contenedor puede llamarnos a confusión, porque el contenedor se entiende que es... en eso le quiero consultar a Jorge, que tiene más experiencia que nosotros en esto. La palabra contenedor no debiera ser más amplio porque contenedor uno entiende algo absolutamente sellado por todos lados. Señor presidente, ¿me permite? Yo sé que a veces hablamos de contenedor y continente, ¿no? Lo que eso contiene, lo que contiene. Entiendo que ese es el sentido del concepto aquí. No es la caja de fierro arriba de los camiones que vemos todos los días y que llamamos contenedores. Pero es verdad que lo que dice el senador García Huidobro podría prestarse para confusión. Que son cosas distintas. Un contenedor está claramente definido a nivel de carga, de seguro, de transporte de cualquier tipo. Y es un envase que se traslada, se usa, se carga, se descarga, se estaciona en un depósito, se traslada de un lugar a otro. Pero en el caso de la minería, la mayoría del transporte del mineral no se hace en contenedores. Se hacen los camiones tolva a los que alude Alejandro. Y eso sí tienen un sello, porque van encarpados, tienen un sistema especial, etc. Y la tolva en sí misma, la gracia de la tolva es que es sellada absolutamente. Entonces, yo pensé que la definición aquí estaba definida solamente cuando se hace transporte en contenedor. El contenedor efectivamente tiene un sistema de cierre, tienen los seguros establecidos, le colocan los sellos para que no entre ni salga ningún tipo, no se manipule la carga. Pero el container está claramente definido. Entonces, son containers o de 20 pies o de 40 pies y hacen lo que hacen, ¿no? Presidente. No los veo a todos, senadora órdenes, senador García Huidobro. Sí. Yo tengo una duda, a ver si me pueden ayudar ahí, porque se entiende que yo entiendo que lo que queremos es que sean contenedores y herméticos. Y lo que inspira este proyecto de ley tiene que ver con la emisión de material particulado fino que genera efectos nocivos en la salud, sobre todo en las regiones donde opera a gran escala este tipo de transporte. Entonces dice, cuando el cierre del contenedor respectivo impide el paso de líquidos y gases. Entonces, o también dice, se abre a carga a granel, pero no sé si eso hace referencia al final del día al material particulado, que es el agente nocivo que queremos disminuir su emisión. Esa es mi duda. ¿Me ayudar ahí? Entiendo que estamos... No lo veo en la redacción.
Entiendo que estamos con 3 temas para irlo precisando, don Diego. Uno es el objeto en el cual se transporta el concentrado. Si vamos a usar el concepto... Ya estamos en el contenedor. Si usamos el concepto contenedor u otro, para no... Lo segundo, yo entiendo que si se impide el paso de líquidos y gases, tampoco van a pasar material particulado. Es evidente, porque el gas... Pero creo que es importante explicitar material particulado para que todo el mundo entienda que está ahí, dado que es el origen de la moción. Y lo tercero es la reacción más adecuada, porque la carga no se abre. Así que se usa ese léxico a veces, se desactiva, se cae, pero entonces son los 3 puntos, ¿no? Senador García Huidobro. Sí, yo comprendo perfectamente lo que plantea Jimena y el senador Pizarro, porque una cosa es que cuando estamos hablando de contenedores, esto es bien importante lo que usted dijo, presidente, porque en Chile por lo menos no se llevan contenedores en los concentrados. Y por ejemplo, la fruta va en contenedor, pero se sella en el lugar donde se hace el proceso, y ese mismo contenedor llega al país de destino, sellado absolutamente, que es un concepto distinto. Aquí, por lo general, el transporte concentrado va en camiones tolvas que deben ser bien sellados, justamente por el tema de material particulado, pero cuando hablamos de contenedor podríamos dejar absolutamente como obligatorio que tienen que irse los concentrados en contenedores, y cambia absolutamente el sentido justamente. Yo le pediría que en esto se pueda tener una redacción suficientemente clara para que no tengamos dudas. Estaríamos de acuerdo que aquí en la definición de los herméticos tenemos estos parámetros que precisar. Mira, a veces se usan tolvas, a veces se usan bateas, a veces hay diferentes conceptos, pero busquemos el que sea el más universal, ¿no? Presidente, desde el Ministerio de Transporte podríamos quizás aportar un poco con el concepto de hermético, que usted nos había pedido en alguna oportunidad que viéramos los conceptos de sellado y de hermético. ¿Ya? No están regulados de manera específica, no tienen una regulación por tipos de carga tampoco, porque el Ministerio de Transporte finalmente las facultades que tiene son generales. Regulamos en realidad la carga en general y desde el punto de vista de los vehículos. Entonces no tenemos como precisado, por ejemplo, si tiene que ser sellado o no, o si tiene que ser hermético o no. Hay normativa sectorial y hay normativa que es específica, muchas veces sí, de transporte. Y respecto de hermético, tenemos un decreto que es el 225 que se refiere a la carga de productos del mar. Y ahí se especifica que el transporte de harina de pescado, por ejemplo, envasado o a granel, deberá efectuarse de modo que se impida totalmente la caída al suelo del producto transportado o su dispersión al aire, por lo que los vehículos deberán ser herméticos. No se establece, como le decía antes, qué se entiende por hermético, pero sí se alude a que el vehículo debe contar con esas características. Y si lo vemos como desde la definición, desde la normal y obvia, que sería como más bien de la RAE, nosotros podríamos entender que el hermético es un envase que cierra de tal manera que no deja pasar ningún líquido ni aire. Entonces ahí se nos queda un poco fuera el material particulado y se nos queda fuera esto. Entonces sería útil, claro, que se definiera, pero que se consideraran esos aspectos. Que el hermético normalmente se utiliza para el líquido, para el aire y no para el material particulado, pero por ejemplo en los productos del mar sí tenemos el concepto de vehículo hermético. Sí, pero el vehículo, es que eso también es engañoso, perdón Juan Pablo. Eso también es engañoso porque el vehículo por definición es algo que se mueve por sí mismo. Y aquí estamos hablando de o el container, o la batea, o el trailer, o la rampla, o lo que sea, que no es el vehículo. Eso es donde se carga, porque son separados. No nos olvidemos que los tractos camiones son chocos que van y enganchan, ya sea un trailer, una batea, una cama baja, lo que sea. Entonces, yo lo que sugeriría es que tratemos de hablar con los propios transportistas que hacen este tipo de transporte, cuál es la definición más adecuada, porque esto después tiene efecto en materia de seguro, en costos, en las exigencias que se hace desde el punto de vista medioambiental, en tráfico también, en los lugares por donde pueden circular, etcétera.
Yo trataría de ser bien riguroso en esto porque una buena idea a lo mejor la podemos transformar después en un problema. Mira, es evidente, me parece que está bien diferenciar el envase del vehículo. Entiendo que es el espíritu y está bien precisarlo. Entiendo que la señora Bárbara está dando el ejemplo de lo que hay para una norma de transporte de productos del mar. Puede estar mal redactado, pero ahí podemos ayudar a evitar eso. Quizás necesitamos una norma general en transporte, de transporte en envases herméticos y que no sea solo de transporte minerales. Esto pasa también con lodos, que está la constante discusión que sean vehículos herméticos, a mí que lo tengamos definido en genérico. ¿Sí? A eso apuntábamos. Hoy día el transporte de los productos del mar se hace en containers refrigerados. Sí, son envases. Todo lo que es la salmonicultura, por ejemplo, se traslada en containers refrigerados. Entonces, antiguamente los camiones frigoríficos eran un todo, eso es efectivo. Eran un todo, eran un mismo cuerpo, pero hace muchos años que ya no es así. Presidente. Sí, por favor. Sí, a ver, yo tengo harta experiencia en el mundo privado antes de ser parlamentario, donde me tocó encabezar un acuerdo de producción limpia para el transporte de áridos en la región metropolitana. Ciertamente, los minerales o los áridos efectivamente son contributivos a los temas de contaminación fundamentalmente. Y ahí es donde desarrollamos un acuerdo de la industria en su momento, justamente para regular los encarpados. Pero, vuelvo a insistir, establecer regulaciones sin antes generar una consulta activa respecto del impacto que pueda tener, por una parte, de proteger el medio ambiente, y nos parece absolutamente adecuado, sobre todo en una zona contaminada también por metales, que es fundamental, pero por otra, viendo qué posibilidades en la práctica hay para poder desarrollar justamente esas medidas y cómo podemos tener una adecuada fiscalización. Entonces, yo pediría que acá también pudiéramos tener un ejercicio, tanto por una parte con el ministerio, por otra parte también con las asociaciones de transportistas, para ver cómo es posible y finalmente por los impactos que esto tiene. Yo creo que legislar sin tener también en consideración los distintos tipos de transporte, porque tengamos claro que hoy día ni siquiera tenemos un registro de los transportistas. O sea, esto puede tener un impacto de verdad muy relevante desde el punto de vista de la industria, entendiendo claramente que nosotros estamos priorizando el cuidado del medio ambiente, pero seamos capaces de compatibilizar las normas. Eso es lo que yo quiero plantear. Yo quiero recordar lo siguiente para que situemos bien la discusión. Esto es parte del acuerdo que tuvimos con los transportistas, de que no se requiere de estudio de impacto ambiental, a diferencia de lo que aprobó la Cámara de Diputados. De que lo que necesitamos hacer es definir claramente, porque como decían los transportistas, ellos llegan con su camión y quieren que el envase sea responsabilidad del generador de la carga y no de ellos. Y que la forma como se transporte también va a estar definiendo los contratos y todo, pero necesitamos la definición. Yo creo que respecto a la definición, con lo que ha planteado don Diego y Bárbara, podemos complementar las miradas para tener un solo texto y evaluar después si vamos a usar este concepto de hermético solo para el transporte de concentrados de minerales o una definición más global que el transporte no existe hasta ahora, como dice Bárbara. Pasamos al segundo, don Diego. Presidente. Una definición de hermético. Exacto, sí, justamente en la línea de lo que usted señalaba, también se solicitó que en el texto se incorporase la responsabilidad del generador de la carga, precisamente para delimitar las responsabilidades, y eso se sugiere en el artículo 67T, presidente. Ese artículo nuevo que se incorpora a la ley de tránsito se propone un texto del siguiente tenor: un reglamento expedido por los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, de Minería y del Medio Ambiente determinará la forma en que se realizará la carga, descarga y el acopio de minerales y concentrados de minerales, como también, y ahora se incorpora la frase que está en la tercera columna, senador, como también la responsabilidad del generador de la carga en tal procedimiento, para que queden normados los distintos ámbitos. Y luego seguiría, permanezco en la tercera columna, lo anterior con el objetivo de que el transporte de dicho elemento se realice herméticamente, de modo tal de impedir la emisión de partículas
al aire libre. Es básicamente un ajuste de redacción y luego sigue el mismo inciso primero, presidente. Ya. Rupert. Luego, senador, se sugiere suprimir el artículo 67 quater que estaba en el proyecto, ya que se hace una diferenciación en este precepto respecto a los proyectos que quedaban o no incluidos en el sistema de impacto ambiental. Entonces, pierde, por así decirlo, un poco la razón mantener este artículo si a su vez se van a eliminar esas normas de referencia al sistema de impacto ambiental. Presidente. Ray quería hacer un comentario también. Senadora, órdenes. Sí, claro, es que con la eliminación del artículo 67 quater, el proyecto original era que se sometan a estudios de evaluación de impacto ambiental. Yo coincido en que acá hay que buscar equilibrios. Yo también pertenezco a la Comisión de Medio Ambiente, por eso conocí el proyecto con antelación. Entonces, acá estamos eliminando el objetivo inicial. Lo que no resta que estamos mejorando, porque acá lo que interesa es que el sistema de transporte sea hermético y evitar el problema que la emisión de material contaminado. Pero acá, dado que cambia tan significativamente la moción original, mi duda tiene que ver con cómo continúa la tramitación legal. Si me permite. Eventualmente pasaremos con esto en sala y se aprueba. Por eso la definición para mí es tan importante que la revisemos y la consensuemos. O sea, si mejoramos eso, yo estoy de acuerdo en que, porque el objetivo de que ingresen a evaluación era efectivamente que no contaminen. Yo entiendo que con lo que nos dijo el subsecretario de Medio Ambiente, de que por un lado lo que se necesita es que sectorialmente existan normas, de forma tal que cuando se hace el estudio de impacto ambiental, quien genera el estudio es el que produce la carga. Y parte del transporte es parte del estudio de impacto ambiental del generador de carga, tiene que asegurar y le ponen la exigencia. Y por eso garantizamos, tal como tú dices, que no se generen daños al medio ambiente, y si se generasen algunos, tienen que mitigarlo, que es el espíritu del estudio. Pero entiendo su planteamiento, la forma como se tramita, que lo llevamos a sala y explicamos por qué se hizo esta modificación. Sí, también. Y esto lo hemos hablado con los autores, por lo menos una de las autoras, que es la diputada Núñez, que esta modalidad, y ella ha acogido y comprendió el cambio que estamos proponiendo. Por lo menos la comisión la vez pasada. Seguimos, Diego, hay una otra parte. ¿Presidente? Sí, perdón, Ray, por favor, disculpa. Sí, lo siento. Como nos veo a pura voz. Sí, muy bien. Efectivamente existe una regulación internacional con normas ISO sobre los contenedores que tienen que usarse para mercancías a granel. Están clasificados como BK1, BK2, BK3. Los primeros son contenedores para graneles abiertos, los segundos para graneles cerrados. Hay una frase que podría servir, y esta información se las voy a enviar en una minuta que estoy cerrando en este minuto. Y hay una frase, por el tema de hermético, que se utiliza dentro del libro naranja, que es el que regula el transporte de mercancías peligrosas, y que es que estos tres contenedores, aun cuando el primero va abierto, cubierto con una lona o con otro material, deben ser estancos a los pulverulentos, y que las juntas y las cierres del revestimiento deben resistir las presiones y los impactos que puedan producirse en condiciones normales de manipulación y transporte. Me gustó. Está bien. Porque deja abierto el desarrollo tecnológico de diferentes tipos de cierres. Exactamente. Bien, muchas gracias. Qué bueno. Está bien. Vamos a meter tu concepto, esta palabra tan rara, referido a los polvos. Muy bien. De todas maneras, esa información y otra información de contexto se las envío esta tarde con la minuta ya cerrada. Muchas gracias, Ray. Es una tremenda ayuda. Gracias. Don Diego. Senador, si se sigue en el análisis del proyecto, luego lo que también se señaló en su oportunidad en el debate es, bueno, en caso de que el transporte no cumpla con la exigencia, establecer algún tipo de infracción al respecto. Como estamos en la ley de tránsito,
la decisión es que se tiene que catalogar a dicha infracción como grave, perdón, como gravísima, grave, menos grave o leve. Actualmente, al no haber referencia, la infracción que se, digamos, al transporte de concentrados materiales sin los requisitos que la propia ley exige sería una infracción leve, porque no tiene una tipología en ninguna de las otras categorías. Entonces, se se catalogaba esta infracción y se deja, por supuesto, al criterio de la comisión, establecerla como dentro de alguna de esas categorías, pero la conducta era básicamente infringir lo dispuesto en los artículos 67 bis y 67 ter en lo referente al transporte, carga, descarga o acopio de concentrado de minerales. Se sugería eventualmente establecerlo como una infracción grave, pero de nuevo, el criterio de la comisión es el que tiene que definir esto. Me parece muy bien. ¿No hay y hay una sanción para el generador de carga también? En la ley de tránsito... No. No. Entonces, a mí me parece muy bien que esté esto, pero en la parte del generador de carga quizás tenemos que dar un paso más. Revísenlo después para que lo veamos en la próxima sesión. Pero el generador, porque no puede ser culpa del transportista. Si el transportista llega a un lugar y le dicen transporta esto, su pega es transportarlo, ¿no? Sí, lógico. Y el generador de carga tiene que tener la responsabilidad de contratar contenedores o exigir en el contrato contenedores de cierta naturaleza. Entonces, más que nada que el generador también tenga sanción si no colabora, que no incluyan los contratos este tipo de transporte hermético. Perfecto, ¿Esos serían los 3 puntos? Sí, porque las otras son las supresiones a la referencia al Senadora Órdenes. Sí, no estoy de acuerdo, son esos los 3 puntos. Sí, lo otro es lo que va a señalar Diego, que se suprime al final del día lo que tenía que ver con y hacer referencia a la ley 19.300. ¿Ya? ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Lo dejamos hasta ahí? Y usted nos hace una próxima propuesta, nos las hace llegar durante la semana para ratificarla en la próxima sesión. ¿Habría acuerdo de la comisión? Sí, presidente. Ya, mire, por último, estamos con el tercer proyecto que está en la tabla. Muchas gracias, Bárbara, por el apoyo. Saludos, Bárbara. De nada, gracias a ustedes. Gracias. Que se mejore el dedo. Muchas gracias. Bueno, me voy a ir todavía. Ya, está bien. En el tercer punto, tenemos el proyecto que fue compartido por la comisión y fue unánime. Fue hecho en un contexto absolutamente distinto del país. Este es un proyecto que se elaboró mucho antes del estallido social y tenía que ver con un dato de gasto que hacemos en el Estado. Fue a partir de una realidad de Transantiago, pero después de todos los medios de transporte, donde las personas que hacen daño al transporte público no está tipificado esa falta a la norma de convivencia ni tiene una sanción. Si uno causa el daño a un vehículo particular, evidentemente está sancionado, pero si uno hace daño a un vehículo de transporte público, no tiene ese mismo tipo de consideración. El tema era lo que pagamos del erario nacional en esto. Ese fue el origen del debate. Quiero situarlo, que después la Cámara de Diputados, dado el estallido social, lo comenzó a transformar en la ley. La ley sticker. Ley sticker. La ley sticker. Senador Chaguán, tiene la palabra. Sí, no, presidente, ratificar lo que usted ha señalado. Este fue un esfuerzo consistente del proyecto de ley que presentamos juntos y que buscaba justamente hacerse cargo de la impunidad en que hoy día queda y quedaba antes de la violencia desatada del estallido social desde octubre del año recién pasado. El proyecto es muy anterior y donde efectivamente acá había un gasto muy relevante del Estado para los efectos de la reposición de los vehículos, los buses del Transantiago y también en el resto de las regiones del país, como también las estaciones de metro que eran vandalizadas. La idea básicamente era establecer una norma que nos permitiera proteger
a todos los medios de transporte público, vale decir, esto se extendía a metros, trenes, barcazas, como buses, como también toda la infraestructura asociada. Y también lograba poder establecer un tipo penal especial, a donde además se sancionaba a aquellos que arrojaran piedras a los vehículos también en movimiento. O sea, esto era inicialmente una cosa mucho más contundente. Luego, cuando esto llegó a la Cámara de Diputados, me tocó ir a defender el proyecto ante la Comisión de Transporte. Ya había mucho ambiente post-octubre del 2019 y por tanto acá ellos trataron de reducir los tipos penales y básicamente esto tendió a generarse una ridiculización de lo que era el tenor del proyecto inicial, a tal punto que fue apelado como la ley de stickers. No se refería prácticamente a esto, sino se refería a cómo somos capaces de hacernos cargo de la infraestructura de transporte público y también de los medios de transporte público en el país. Los datos eran dramáticos y la cantidad de personas que habían sido procesadas o imputadas con el nuevo sistema procesal penal por este tipo de delitos era nula. Básicamente había una impunidad total, básicamente refería justamente a los medios de prueba. Entonces la idea era iniciar una discusión sobre esta materia. El gobierno le ha puesto urgencia legislativa porque la situación es grave, sigue ocurriendo. La cantidad de vehículos de transporte público que son quemados y que hoy día ya, como se perdió la capacidad de asombro, ni siquiera se informan por los medios. Entonces, esta es una situación bastante crítica. Y está Juan Carlos, el asesor del Ministerio de Transporte, presidente, que sería útil poder también escucharlo. Gracias, presidente. Yo quiero precisar algo de lo dicho. El objeto cuando partió esto es entender que los bienes públicos y los medios de transporte son bienes públicos, por lo menos una parte muy importante de ellas, le cuesta a todos los chilenos cuando los echan a perder y los rompen. Y lo estamos pagando y es un gasto de bastante millonario, sean los trenes, sean las barcazas, sea el transporte público de pasajeros. ¿No? Y lo que se quería hacer es incidir en las normas de convivencia en esto. Es evidente que en un estallido social pasan otras cosas, pero en un contexto normal, el romper un paradero, el destruir un bus, el rayarlo con ácido, es algo que uno se tiene que preguntar si es una buena conducta o no. Yo entiendo que eso es lo que no compartimos, no es una buena conducta. Yo, más que entrar al fondo del proyecto, no sé si los miembros de la comisión compartirían que simplemente rechacemos lo que viene en la Cámara para ir a mixta, para tener el diálogo más tranquilo, porque como se polarizó mucho en el segundo trámite la discusión, es bien difícil que lleguemos a puerto, porque nosotros podemos recoger una parte, pero no otra parte, pero entiendo que el proyecto de la Cámara quedó absolutamente deslavado en el propósito. Entonces yo no sé lo que piensa el Ejecutivo en esta materia. Le quiero ofrecer la palabra a Juan Carlos González, o si quieren que cada uno estudie más el proyecto que viene, con el comparado que Diego nos ha visto, de manera que necesitamos una opinión en la próxima sesión. Don Juan Carlos. Presidente, buenos días, muchas gracias. El proyecto en segundo trámite fue muy tortuoso, dado que fue muy maltratado por algunos miembros de la comisión, en el sentido que se estableció que esto era un populismo penal. En segundo lugar, que esta figura penal ya existía, ¿ya? Y que por lo tanto no era necesaria hacer una nueva ley. Y en tercer lugar, que se quería criminalizar la protesta social. Y en cuarto lugar, que era ridículo que se estuviera sancionando las pegatinas de
de stickers en los asientos y en los vidrios. Entonces, el proyecto, de hecho, en un primer informe fue rechazado por la comisión, y en la sala pidió un segundo informe. Y al discutir un segundo informe, finalmente el armisticio al que se llegó en esta discusión, que fue muy, insisto, poco agradable, fue que se especificara dentro del delito genérico de daños que está en el Código Penal una figura específica relativa al transporte público y su infraestructura. Y también se mantuvo un elemento del proyecto original solamente, que es que los atentados a los vehículos estuvieran detenidos o en movimiento, ¿ya? En cuanto a lo que aparece la figura de la ley de tránsito. Por lo tanto, yo tiendo más bien a suscribir su propuesta de generar la comisión mixta, porque nuestra impresión fue que había un prejuicio que nubló mucho la conversación. Seguramente en esa comisión mixta van a asistir los diputados que fueron los más renuentes a la iniciativa, vale decir los diputados Marcos Ilavaca y Félix González. Pero yo creo que esto es totalmente conversable. El proyecto tomó un nuevo impulso a primeros días de diciembre, cuando se quemaron 4 buses nuevos, red eléctricos, en la Villa Francia, lo cual estaba relacionado con el Día de los Derechos Humanos, una protesta del Día de los Derechos Humanos, y ese puro acto significó $1.300.000, el costo de los buses, más 16.000 usuarios afectados que no tuvieron esos vehículos a disposición. Esos vehículos ahora se reponen, hay algunos seguros comprometidos, en fin, pero hay obviamente, seguros que se encarecen, hay costos que igual hay que asumir, y lo que es peor es el señal cultural que ocurre. Es decir, nosotros contamos con el Ejecutivo, apoyó el proyecto, lo defendió, sin embargo, no tuvimos una buena recepción de parte de la Comisión de Transporte. Por lo tanto, creo que su propuesta de generar un tercer trámite en comisión mixta es, a nuestro juicio, muy acertada. Gracias. Está con mute, senador. Yo entiendo que más que entrar a votar algo del texto es preparar un informe a la sala, porque estamos en tercer trámite de ir a la sala. Entonces, no sé si tomamos la decisión ahora o la próxima sesión. Presidente, tomámoslo hoy día para poder apurar. Mi única duda es la siguiente, porque la senadora Órdenes no sé si he tenido el tiempo de verlo en detalle. Yo iba a solicitar que lo veamos la próxima semana. Porque darle la posibilidad que lo estudie. Y conozco la idea de legislar, que está a la base, pero... Lo único que quiero subrayar, esto viene... Hacemos rápido. Sí, esto viene mucho antes que el estallido, no tenía nada que ver. Era cuando vimos las cifras que se estaban gastando en reparar buses, de robar los vidrios, un montón de cosas. Entonces, ese era el origen, era como tipificar conductas antisociales, pero no tiene que ver con protesta social, sino con destrucción de propiedad pública. Eso era. Entonces, bueno, era mixta, veámoslo. Espero que lo estudie y lo vemos la próxima semana, los 2 proyectos que tenemos, y ahí tomamos los otros temas. Mire, yo quiero terminar con un punto. Yo quedé muy preocupado en la comisión, la sesión anterior, cuando vimos la diferencia de costos en la licitación de Transantiago. Se decidió hacer un modelo absolutamente distinto, separando la provisión de flota de la licitación de vías. La diferencia de costos que nos mostraron, ahí se expresaron en diferentes opiniones, pero era de varios cientos de millones de dólares. Entonces me preocupa, porque se usan en red en Santiago muchos buses. Si el Ejecutivo quiere proveer flota con esos precios de referencia, estará, pero me parece escandaloso lo siguiente. Pónganse que hay una licitación y la señora Órdenes, doña Jimena, es una empresa, una operadora, y García Huidobro, otro operador.
si ellos deciden, cada uno por su lado, proveerse de flota a un precio más barato, con los mismos estándares, no veo por qué eso lo vamos a prohibir. ¿Por qué lo vamos a obligar a tener que usar estos buses que el Estado licitó con las empresas a un precio mucho más alto? Entonces, a mí no me parece, si quieren usarlo como dicen los economistas, como un benchmark, un precio de referencia, bueno, está bien. Pero obligar a comprar a esos precios me parece escandaloso. Entonces, quiero planteárselo. Yo le diría a don Diego que usted puede hacer circular la presentación que hubo de la diferencia de precio. Yo creo que ahí nosotros deberíamos decir algo como comisión, porque si no vamos a estar con una dificultad. Yo he escuchado que hay diputados que quieren hacer una comisión investigadora en esta materia. Entonces, lo dejo planteado como a los integrantes, para que estemos al tanto que ahí hay una dificultad y quizás... Presidente, disculpa, hay un audio abierto de alguien, una conversación privada. La comisión, no, yo creo que este es el miembro de la Comisión de Minería y Energía, que está a 2 comisiones. Ah, perdón, disculpa. Yo creo que Alejandro, que está a 2 bandas. Entonces, está trabajando mucho. Tiene 2 computadoras instaladas, le faltan las 2 pantallas. Perdónenme. Yo estoy igual, yo estoy igual. Yo estoy a 2 bandas también. A 2 comisiones en paralela, güey. Ya. Y entramos a una tercera ahora. Ya. Estamos. Muchas gracias a todos. Les dejo planteado la inquietud, porque quizás la comisión pueda ayudar a evitar un conflicto. ¿Sí? Presidente, perdón, pero en la sesión anterior también el ministerio demostró que los modelos no eran comparables, e incluso ahí quedó acreditado como, en intervención mía, como los buses comprados el año 2016 habían sido mucho más caros que los buses que ahora se están licitando, a pesar que no tenían estándar red. Por lo tanto, creo que hablar de un escándalo, con todo respeto, senador, es mantener una visión sesgada que presentaron los 2 asesores suyos, o no sé, los 2 invitados, que además eran las personas que tuvieron a cargo una licitación anterior que no llegó a buen término por problemas de libre competencia. Entonces, el modelo lo podemos volver a exponer, lo volver a plantear, tal vez de una manera más ordenada, pero yo pediría que a lo menos, si hay un acta de esta sesión, quede claro que hubo también una intervención del Ejecutivo de la sesión anterior donde se explicitaron varios aspectos, particularmente que no era comparable la apreciación que hacían el ex subsecretario y el ex director de Transantiago respecto a los precios, dado que esta licitación se construye en 2 partes y una de ellas no está finalizada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Primero, ¿no eran asesores míos? Son personas que fueron invitadas. No, disculpe, no supe cómo identificar su origen. Usted es muy hábil. Segundo, el punto sustantivo, creo yo, que habiendo una discusión sobre el cambio de modelo de licitación, con provisión de flota por un lado, separados de los operadores de vía, la discusión se generó en torno a si era más barato o más caro. Hay una discrepancia. Yo entiendo que el Ejecutivo va a defender su propuesta, es natural. Que otras tengan otra opinión. Lo que yo estoy preocupado es que nosotros, frente a esta situación, tratemos de salvaguardar de que no se genere una polémica excesiva en torno a algo, por cuanto uno de los puntos que se fijó era que estos precios de referencia más altos, que presuntos, para que Juan Carlos no salte todavía, eran obligatorios para los operadores de vía. Si esos fueran, en vez de que tengan que comprarle la flota a esos proveedores para cada uno de los tramos de vía que se van a licitar, versus que sea un benchmark, es decir, precios de referencia, y que si logran una negociación a mejores precios de los mismos estándares de vehículo, con el mismo tipo de trato, que lo puedan hacer, creo que podemos encauzar este proceso. Y por eso digo, tengan a la vista los datos de lo que nos presentaron,
para ver qué se puede encauzar esto, porque a mí me han dicho que en la Cámara de Diputados es probable que van a presentar una comisión investigadora. Ese es el punto sustantivo. Y yo creo que todos queremos que el Estado ahorre cuando pueda ahorrar y cuando conviene ahorrar. Ese es el punto. Suficiente. ¿Ya? ¿Se ofrece la palabra para cualquier otro tema? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a nuestra invitada Bárbara, a Juan Carlos que nos haya acompañado, a José que nos acompañó, la subsecretaria que ya partió, a todos los asesores, a los senadores, agradecerle mucho a Ray su apoyo en la biblioteca, en el trabajo, y al equipo de la Secretaría, a don Luis y a don Diego. Muchas gracias, presidente. Se levanta. Adiós.